Hay diferentes países que que hacen ablación. En Sudamérica tenemos la dicha y la importancia de ser el segundo país que hizo, y soy el pionero en hacer esta técnica en el país, y la estadística de que ya superamos a Brasil en el número de pacientes tratados. Bienvenidos una vez más a Cápsula de Salud, que es transmitido por OnTV Plus para toda Latinoamérica a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hoy quiero dar la bienvenida al doctor Hernán Zabay. Él es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Católica del Ecuador. También es experto en radioablación de miomas y estudió en Sevilla, Río de Janeiro y también en Madrid. Queremos darle la bienvenida porque también él nos tiene este tema tan interesante de cómo poder erradicar los miomas con la radioablación. Hola Karina, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante este método que usted está usando, en el que es experto para poder erradicar los miomas. Primero que nada, ¿qué son los miomas? Bueno, como íbamos a hablar de miomas, es un capítulo demasiadamente grande para poder explicar lo que es su origen, eh, qué efectos provocan o cómo se tratan los miomas. Los miomas son tumoraciones en el 99% benignas que pueden aparecer en el útero en diferentes capas, ¿sí? El útero tiene tres capas: una capa interna, una capa media, que es la capa muscular, que por ejemplo aquí tenemos un mioma señalado aquí en este pantoma, y por afuera como que tuviésemos un bulto externo, ¿sí? Esas son las tres ubicaciones de los miomas. Los miomas, como le digo, son tumoraciones benignas que aparecen en cualquier mujer, pero hay condiciones en las cuales puede aparecer con mayor probabilidad. Primero, el factor genético. Tenemos que entender que el factor genético es muy importante. Si tuviste una hermana, una madre que tiene miomas, pues puedes tener miomas. Segundo, la etnia. La etnia negra también tiene posibilidad de tener miomas. Tercero, la edad es importante. Entonces, la edad entre 35 a 45 años es muy importante saber y entender que son también pacientes muy constantes en nuestra consulta ginecológica. Y un último factor, y el más importante, creo yo, y por eso el hecho de que antes de la entrevista estábamos hablando sobre que mujeres jóvenes también ya comienzan a tener miomas, y mucha gente que está en vida reproductiva tiene miomas, pues es la ausencia de embarazos, ¿ya? Entonces, esta enfermedad se le conoce comúnmente, o en el medio se le conoce como tumoración de monjas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las monjitas son más susceptibles a tener miomas por el hecho de no embarazarse. Entonces, aquí vamos a contestar la pregunta importante. ¿Por qué las mujeres actualmente tienen muchos miomas? Porque actualmente la mujer se dedica a estudiar, se dedica a trabajar, se dedica a progresar en su vida. No son como nuestras abuelitas o como nuestras madres, ¿no es cierto?, que eran dedicadas a tener hijos, dedicadas al cuidado de sus hijos, sino que ahora la mujer está a la par con el hombre, trabajando, produciendo, estudiando. Es más, estudian muchísimo, y después de tener ya un medio económico sustentable, se deciden a tener hijitos. Entonces, este factor de aplazar un poco la maternidad también es un factor de riesgo para tener miomas. ¿Esto tiene algo que ver, doctor, con tener o no tener relaciones en el momento que de pronto tienen actividad sexual?
pueden evitar tener miomas o No. es un mito? No, nada que ver. Ok. Puede la mujer no tener vida sexual, toda la vida sexual de la vida, protegerse con preservativo y no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es el inicio de vida sexual y el uso concomitante de hormonas. Entonces, el usar hormonas anticonceptivas, por ejemplo, hormonas que tienen estrógeno y progesterona, el estrógeno es una de las hormonas que aumenta de tamaño el mioma. Justo ayer teníamos un caso de una paciente que me dice, mire doctor, aquí tengo una ecografía del 2019 y la ecografía que usted me hace ahorita pues no tiene nada que ver. Y yo le decía, a ver, ¿qué pasó? Dice, mire, es que un ginecólogo me recomendó estos anticonceptivos en el 2019 y yo seguí tomando. Y como ya vino pandemia, yo me he descuidado, no he ido al ginecólogo y llega ayer a mi consulta. Entonces, el mioma de la señora era del tamaño de esto, ¿sí? 1 centímetro, ¿ya? Ahora, actualmente, el mioma de la señora es esto. Entonces, la comparación de esto con esto no es lo mismo, ¿sí? Esto es 1 centímetro, estos son 6 centímetros. Entonces, la diferencia o la sumativa dice, ¿me puede crecer en este tiempo? Sí, porque estuviste tomando anticonceptivos con estrógenos y ese mioma se alimenta de los estrógenos, ¿sí? Otra cosa que alimenta al mioma es la grasa. La grasa es amiga del estrógeno. El estrógeno es amigo de la grasa. Mientras más grasa, más estrógeno, mayor producción de quistes o de nódulos, no solo en el útero, sino también en los senos. Qué interesante tema, doctor. Ahora, ¿de qué se trata la radioablación de los miomas? La radioablación de miomas tiene aprobación de FDA, que es el organismo que aprueba medicación, técnicas, que aprueba equipos, ¿no es cierto?, para ser instaurados en el humano. Entonces, la FDA tiene aprobado los equipos de ablación y la técnica como tal desde el año 2012. O sea, tenemos ya 11 años con la radioablación. Hay diferentes países que que hacen ablación. En Sudamérica tenemos la dicha y la importancia de ser el segundo país que hizo y soy el pionero en hacer esta técnica en el país y antes de nosotros lo hizo Brasil. Y tenemos también la dicha y la estadística de que ya superamos a Brasil en el número de pacientes tratadas. Qué interesante. ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué estado debe estar la paciente? Bueno, debemos entender que hay muchos tipos de pacientes. Hay pacientes que yo les categorizo dependiendo el tamaño, localización, ubicación y número de miomas, ¿sí? Entonces, me encantaría que todas mis pacientes sean pacientes para radioablación. ¿Por qué? Porque es una técnica no invasiva, es una técnica en la cual la paciente ingresa al quirófano, se duerme aproximadamente 45 minutos, 30 minutos, no siente nada por vía ecográfica nosotros con una cánula, obviamente esta cánula es una cánula pequeñita, pero la cánula nuestra es una cánula más grande, introducimos por vía ecográfica, por vía vaginal, la cánula, llegamos al mioma, lo pinchamos al mioma, ¿sí? Y hacemos que este mioma se quema internamente y yo siempre doy el ejemplo de una uva. Es como que tú ves un árbol de uva y en la última uva, la más pequeñita, le picas con un clavo caliente. Al principio no vas a ver ningún cambio, ¿no es cierto? Vas a ver que tiene unos huequitos esta uva. Pero en el transcurrir de los días de esta uva es como que se va a encoger porque pierde la naturaleza de sí, pierde su configuración, pierde su tejido y obviamente se achica esa uva. Entonces, es el mismo ejemplo con la radiablación, porque esta es una coagulación térmica dentro del mioma. Lo que hace es quemar al mioma y hace que su crecimiento y su vascularidad se disminuya y que se disminuya en tamaño y en malestar también de las pacientes. Luego de esto, la paciente, después de una hora, se va a su casa y lo cual es diferente a la cirugía convencional. La cirugía convencional hay dos aristas. La primera arista es la miomectomía, que es abrir, sacar, retirar el número que sean de miomas, pero es una cirugía abierta. Hace 3 semanas operamos una paciente que no es mamá y sacamos 39 miomas. Entonces puedes decir, ¿cómo una mujer tiene 39 miomas? Tiene Sí. 39 miomas, lo sacamos, es impresionante. Como también sacamos miomas del tamaño de 10 centímetros, es como más grande que mi puño, ¿sí?
como también sacamos miomas pequeños. Entonces, no toda paciente puede ser susceptible para una radioablasión. Debes tener un número determinado de miomas, que los miomas no sean tan grandes, porque mientras más pequeño es el mioma, ¿sí? Miomas pequeños, vas a tener una mejor resolución. Vas a tener una resolución de un 90, 95, 80%. Pero a Ahora, los comparado miomas grandes, miomas grandes, la resolución va a ser menor. Vas a tener un 40, 50, 60% de disminución, pero la vas a tener. y para eso se necesita, aparte de la radioabrasión que disminuye el mioma, una cirugía ya más complicada o no, para los miomas No, grandes. a ver, cuando tenemos miomas grandes, no hay discusión. La técnica habitual y la técnica convencional, que es la miomectomía, es el tratamiento de elección, ¿sí? Porque yo no puedo ofrecer un tratamiento de ablación en un mioma tan grande, ¿no es cierto?, como un puño, en el cual la paciente en un tiempo me va a decir, mira, tú me ofreciste que me vas a disminuir un mioma de 10 a 2 centímetros, falso. Entonces, un mioma de 10 centímetros sí lo puedo reducir a 6 a 7 centímetros, pero sigue siendo grande. O sea, no, la comparación es igual, parecida, y va a seguir teniendo los mismos síntomas. Pero no es lo mismo cuando nosotros ablacionamos miomas más pequeños. Lo ideal, lo básico y lo correcto es ablacionar miomas de 5, 6 centímetros exagerando, y también dependiendo qué es lo que quiere la paciente. No es lo mismo tratar a una paciente de 47 años, que esta paciente no desea ser mamá, que posiblemente esté entrando en una etapa premenopáusica, que tratar una paciente con un mioma grande en la mitad de su útero en una paciente de 27 años que supuestamente o seguramente va a ser mamá a futuro. Entonces, yo no puedo hacer una técnica estandarizada para toda paciente. Debo saber su edad, debo saber cuántos miomas tiene, debo saber la ubicación de los miomas. Muchas veces tengo miomas que están por fuera del útero, entonces tengo que aplicar una técnica combinada, una técnica por vía vaginal y una técnica por vía laparoscópica para quemar esos miomas. Entonces, como digo, no toda paciente es candidata para ablación. Las que sí son, las hemos hecho, hemos tratado de hacer, y el número de pacientes tratadas ya con ablación son 120 pacientes que evitaron cirugía, y son pacientes que están ahorita con menos síntomas, con menos sangrados, muchas de ellas ya embarazadas, muchas de ellas conformes con la disminución porque disminuye todo lo que es el dolor, muchas veces la sensación de ir muchas veces al baño o el estreñimiento. Entonces, son pacientes que tenemos mucho éxito, y que la radioablación pues ha sido un método correcto y un método bien utilizado. Qué interesante, definitivamente. Doctor, ¿cuál es la recuperación? ¿Qué es lo que tienen que evitar después de haber hecho este procedimiento? Bueno, la radioablación de miomas es un procedimiento ambulatorio, primero, que significa que el mismo día se va, después de unas 2 horas, se va a su casa, se va con un poco de analgesia, ni siquiera es necesario antibiótico porque el antibiótico ya lo recibe en el transoperatorio. La paciente se va a su casa y al día siguiente puede hacer su actividad normal porque no estamos abriendo su abdomen, no estamos abriendo su útero, sino que al día siguiente puede inclusivemente trabajar. Siempre recomendamos a veces que hagan un reposo, que molesta, todo procedimiento, todo pinchazo, todo procedimiento que quema puede crearte un poco de dolor en la pelvis. Entonces, muchas veces son 1 o 2 días que damos uno reposo, pero al siguiente día, como te digo, puede estar de pie, puede hacer su actividad, puede trabajar en la computadora, obviamente no deporte porque va a estar con una especie de cólico, pero pues su vida normal ya en una semana, y los resultados pues te puedo dar constancia de nuestros estudios que estamos haciendo. Nuestros estudios ya están yendo al Brasil para ser captados en una base de datos, y estos estudios, por ejemplo, demuestran en volumen. El volumen de un útero es como un puño, ¿sí? Entonces son 80, 60 centímetros cúbicos en una mujer que no ha sido madre. En una mujer que ha sido madre ya es un poquito más grande. Son 90, 100 centímetros cúbicos, porque la mujer que ha sido mamá ya expandió un poquito su útero, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, úteros que tenían miomas grandes y hacían un volumen de 300, de 400 en volumen,
que hemos ido viendo en el tiempo y que en la actualidad se asemejan ya a un útero normal. O sea, de tener un volumen de 400, ahorita están en 150, 120. Entonces ya son volúmenes que han disminuido tres veces, ¿no es cierto?, el tamaño que tenían antes, y el hecho de que la paciente tenga menos síntomas y que la paciente tenga una mejor respuesta y que no haya sido operada, pues es una mujer agradecida. Interesantísimo. Muchísimas gracias, doctor, por estar en nuestro programa Cápsula de Salud. Ha sido bastante útil y pues nos ha dado una gran explicación de este tema que es tan interesante para muchas mujeres que hoy en día trabajan mucho y se descuidan de su salud. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias al público que está escuchando esta entrevista. Pues un gusto y siempre a las órdenes. Gracias por estar en nuestro programa Cápsula de Salud.